Muy buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos ya a iniciar nuestro tema número 6 de este proyecto Saqueo, llevando la palabra a las casas, que la palabra de Cristo more en abundancia en las casas, en las familias, en los hogares, que todos seamos llenos de ese conocimiento de la palabra de Dios. Continuamos ya con nuestro tema sanidad en la familia. Hemos hablado acerca de la sanidad interior, sanando nuestro corazón. Hemos hablado acerca de la importancia de tener un corazón sano, un corazón perdonador. Y ahora es importante también hablar acerca de la sanidad en la familia. Cómo sanar las relaciones, los vínculos en nuestra casa. ¿Qué es lo que tanto daño le hace a nuestras familias? Vamos a hablar un poco hoy acerca de eso. Y vamos a iniciar con la palabra que dice en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, dice la escritura: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el campo y cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora, note esto. ¿Qué era lo que el Señor le estaba pidiendo a Moisés que hiciera, que le enseñara, que le transmitiera al pueblo? Que en la casa, en los hogares, morara la palabra de Dios, que la palabra de Dios continuamente fuera transmitida a los hijos, que los padres, como ejemplo, tuvieran la palabra en su corazón y que no solo la tuvieran en su corazón, sino que se la transmitieran a sus hijos, que la hablaran, que la enseñaran en la casa, al acostarse, al sentarse, al levantarse, al ir por el camino, en todo momento, en todo lugar, enseñando palabra, enseñando palabra, enseñando palabra, porque eso era la garantía de que la bendición de Dios reposara sobre la casa, sobre la familia. Así nosotros hoy en día entendemos que la palabra de Dios debe ser primordial en nuestra familia si queremos tener una familia sana, una familia restaurada. Nosotros sabemos que en la casa aprendemos lo que son los principios, los valores, la ética. En la casa aprendemos, mi hermano, a saludar, a dar gracias, a ser limpios, a ser honestos, a ser puntuales, a ser correctos. En la casa aprendemos a hablar bien, a no decir groserías, a respetar a la gente, a ser solidarios. Aprendemos a respetar a los adultos mayores, a las personas mayores, a las autoridades. Aprendemos normas de urbanidad, aprendemos que no debemos hablar con la boca llena, que no debemos robar, no debemos mentir. Aprendemos que tenemos que ser organizados, aprendemos que tenemos que respetar al prójimo, los diferentes pensamientos, aprendemos la tolerancia. Todo eso lo aprendemos en la casa. En el colegio aprendemos matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, inglés, geometría, todo el resto de materias, y se nos refuerzan aquellos valores que ya hemos aprendido en la casa. Desafortunadamente, muchas personas piensan que la educación es únicamente en la escuela. Piensan que solamente en la escuela los hijos van a ser enseñados, y por eso llegan jóvenes, niños a los colegios groseros, altaneros, irrespetuosos, no respetan a los maestros, no respetan a los compañeros. Todo eso es porque no han tenido valores, no han tenido parámetros, no han tenido una formación en la casa. Toda esa falta de formación repercute, mi hermano querido, en problemas, en conflictos, en heridas, repercute en que hayan corazones resentidos, maltratados. Todo eso es falta de una formación correcta. Ahora, la palabra dice en Santiago capítulo 1, verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos estos valores, toda esta ética, toda esta moral que nosotros tenemos, debemos tener, todas esas reglas que nos ayudan para relacionarnos con nuestro prójimo, todas esas normas universales que el ser humano tiene que practicar, todo eso proviene de Dios. Los principios morales no vienen de otro ser humano, vienen de alguien mucho más grande, un ser superior que es Dios. Por eso para nosotros, aquellos que creemos en Dios, digamos que de donde tomamos todo ese fundamento
donde tomamos todas esas normas, nuestro decálogo por excelencia es la palabra, la Biblia. Allí en la Biblia es donde usted encuentra todo, absolutamente todo lo que el ser humano necesita para llevar una vida de paz, para llevar un hogar en paz, para llevar un hogar victorioso, un hogar lleno de bendición, un hogar lleno de la presencia de Dios. Siempre hemos dicho y hemos recalcado y lo tenemos que seguir recordando, ninguna persona es 100% mala ni tampoco es 100% buena. En todo ser humano hay un porcentaje de malo, de maldad, pero también hay un porcentaje de lo bueno. Y siempre lo bueno viene de Dios. Siempre, siempre, siempre. Todo lo bueno que hay en un ser humano, todos tenemos cosas buenas y todo lo bueno siempre proviene de Dios. Ahora, yendo específicamente a qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a traer sanidad a nuestra familia, a traer restauración a nuestra casa, es volver a restaurar aquellos principios que están en la palabra, que fueron establecidos por Dios en su palabra, pero que desafortunadamente los hemos hecho a un lado y no los tenemos en cuenta en nuestra vida diaria en la casa y en la familia. Yo siempre he pensado que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos no es el dinero. Si lo puede hacer, déjeselo, pero la mejor herencia no es el dinero, no son las cosas materiales, porque la mayoría de veces, después de que la reciben los hijos, la derrochan, la despilfarran y se acabó. La mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos es el temor y el amor por Dios. Que aprendan a temer a Dios y que aprendan a amar y a buscar a Dios. Si usted le logra inculcar eso a sus hijos, si usted logra dejarle esa herencia a sus hijos, usted le va a garantizar el futuro a sus hijos. Esa es la mejor herencia que podemos dejar. Ahora, ¿qué valores? Quiero hablarle hoy de algunos principios y valores bíblicos que tenemos que restaurar en nuestra familia. El primero de ellos se llama la fe. Primera de Juan capítulo 5, verso 4 dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Mi hermano, hoy en día, desafortunadamente, se hace demasiado hincapié en las cosas personales, en el humanismo, en la exaltación del yo, la exaltación de nuestras propias cualidades, la autosuficiencia, el creernos que somos capaces de todo, todo lo podemos hacer nosotros, yo sí puedo, yo lo hago, yo soy capaz. Y si bien es cierto que hay momentos donde tenemos que aprender a creer en nosotros mismos, indudablemente, amarnos, valorarnos a nosotros mismos, realmente la esencia de todo es aprender a poner la fe en Dios. Lo importante de todo es aprender a descansar en Dios y a depender de Dios. Eso es lo fundamental, eso es lo importante, eso es lo realmente trascendental. Cuando nosotros miramos lo que sucede en muchas familias, el problema que sucede en muchos hogares es que hemos sacado a Dios de la ecuación. Hemos sacado a Dios de nuestros planes, hemos sacado a Dios de nuestros deseos, de nuestros propósitos, de nuestras metas, lo sacamos de todo. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema porque simplemente estamos olvidando lo importante, lo fundamental, que es que Dios esté en nuestra vida, lo fundamental de que Dios sea el centro de nuestra vida. Qué importante es eso. ¿En qué momento, nos preguntamos, en qué momento Dios se volvió algo aburrido en nuestra casa? ¿En qué momento permitimos que Dios pasara de moda en nuestra casa? ¿En qué momento Dios se volvió una creencia más en la casa? Como el que cree en brujas, en hadas, en todo eso, Dios también es una creencia más. ¿En qué momento permitimos que hablar con el Creador fuera una carga aburrida y tediosa? ¿En qué momento lo permitimos? Si hoy escuchamos el lenguaje de muchas familias, de muchas personas, hombres, mujeres, lo he escuchado de muchos ellos. Por ejemplo, ellos dicen, una cosa es la fe y otra cosa es el dinero. No se pueden mezclar. Otros dicen, una cosa es la fe, otra cosa es la política. No se puede mezclar. Otros dicen, una cosa es el trabajo y otra cosa es la fe. No la podemos mezclar.
Otro dice, una cosa es la fe, otra cosa es el estudio. No podemos mezclar las dos cosas. Otros dicen, una cosa es mi fe, la iglesia, pero otra cosa es mi profesión, mi arte, mi empresa y mi negocio. Una cosa es la iglesia, la fe, y otra cosa es las relaciones con mis hijos y con mi yo cónyuge. No podemos mezclar las cosas, hay que separarlas. El enemigo siempre quiere que nosotros saquemos a Dios de todo, que tengamos a Dios entre cuatro paredes, que lo tengamos allá en la iglesia, que solamente es como si le dijéramos a Dios, Dios, tu lugar es allá, en ese templo, en medio de esas cuatro paredes. De resto, todo es por separado. Y quiero decirle, mi hermano querido, que así no funcionan las cosas. Dios es Señor de todo, de todo. Si alguien, por ejemplo, quiere involucrar a Dios en sus finanzas, en sus negocios, en su trabajo, en su estudio, en su arte, en su profesión, en su matrimonio, en su casa, en la relación con sus hijos, en su inclinación política. Cuando alguien quiere meter a Dios en todo, le dicen fanático. Fanático. No mezcle la religión, no mezcle las cosas de la fe con la vida secular. Pero quiero decirte que eso es lo incorrecto. Lo correcto es que Dios esté en todo, que Dios forme parte de todo en nuestra vida. Dios está interesado en tu vida personal, en tu crecimiento espiritual, en tu crecimiento familiar, en tu crecimiento financiero. Dios está interesado en todo y quiere formar parte de todo. Y si yo quiero tener una familia sana, debo involucrar a Dios en todo lo que respecta a mi familia. Debo restaurar la fe, que es fundamental en mi casa y en mi familia. Otra cosa importante para mantener una familia sana es que debemos aprender a restaurar las muestras de afecto en nuestra casa. Nosotros somos seres emocionales, afectivos. Fuimos diseñados para amar y para ser amados. Así nos diseñó Dios, así nos hizo el Señor. Lucas capítulo 15, verso 20 dice, la parábola del hijo pródigo, dice, y entonces regresó a la casa de su padre, aquel joven que se había ido. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¡Qué maravilloso! Fíjese cómo el Señor, en la parábola tan hermosa del hijo pródigo, lo primero que el Señor muestra en esta parábola, en la restauración, es el amor, las muestras de afecto, el abrazo, el beso. Cuán fundamental es para el ser humano tener muestras de afecto, que se sienta amado. En un estudio que hizo Corey Floyd, un psicólogo, él investigó qué relación hay entre el cariño y el bienestar físico. Y lo asombroso de aquel estudio fue que él mismo dijo, las personas que reportaban falta de muestras de afecto también empezaron a experimentar dolor físico y su calidad de sueño era menor de aquellos que normalmente encontraban satisfacción y muestras de afecto de su cónyuge y de sus seres queridos. El afecto, mi querido hermano, es una expresión de cariño, es una expresión de amor, es una expresión de amistad. Las muestras de afecto son una demostración de que a alguien nos importa, de que hay una vinculación, que hay un vínculo que nos une. Nosotros no podemos dejar perder algo tan simple como un abrazo, un beso a su cónyuge, a sus hijos, decirle que los ama. Esas cosas son fundamentales. Esas cosas no debemos darlas por hecho, no debemos darlas por sentadas. Decir, no, mi hijo sabe que lo amo, mi hijo sabe que lo quiero, mi esposa sabe que yo la quiero. No demos eso por sentado. Las muestras de afecto son fundamentales en la familia. Recuerdo en una ocasión, en uno de los encuentros que tuvimos, recuerdo que estábamos ministrando acerca de la relación de la familia, la sanidad en la familia. Oramos, habían familiares allí y empezaron a abrazarse, se pidieron perdón, fue un tiempo hermoso. Después de que acaba la administración, yo noté que en la parte de atrás del salón había un hombre que estaba abrazando a su hijo, un hombre como de unos 70 años.
que estaba abrazando a su hijo, un joven de unos 20 años, calculo yo. Y se abrazaban y lloraban y lloraban y lloraban. Se acabó la administración, se acabó el tema, la enseñanza, pero ellos seguían abrazados, llorando. Después de un rato me acerqué a ellos y les pregunté cómo se sentían. Y aquel hombre, con lágrimas aún en sus ojos, me decía: pastor, es la primera vez en los 20 años que tiene mi hijo, es la primera vez que lo abrazo. Primera vez que lo abrazo. Yo lo amaba, él sabía que yo lo amaba, pero nunca lo había abrazado, porque mi padre nunca me abrazó. Jamás recibí una muestra de afecto de mi padre. Qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo que en muchos hogares las muestras de afecto se cambiaron por golpes, por malas palabras, por palabras hirientes, por palabras ofensivas. Por eso, tantas familias enfermas, tantas familias heridas, porque se nos olvidó decir un te amo, un te quiero, eres especial, nunca lo olvides. Palabras simples, palabras sencillas, que debemos volver a restaurarlas en nuestra casa. El esposo a la esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres. ¿Cuántas mujeres se sienten frustradas porque hacen de todo en su casa? Se preocupan, se esmeran y jamás reciben una palabra: gracias mamá, te quedó rica la comida. Gracias mamá, porque siempre estás ahí para nosotros. Gracias mamá, porque siempre podemos contar contigo. ¿Cuántas veces una madre anhela al menos escuchar esas palabras que muestran afecto y gratitud de parte de sus hijos, de su cónyuge, por todas sus labores? Qué importante restaurar las muestras de afecto. También debemos restaurar la honra y el respeto, fundamentales. Usted hoy en día ve cómo en la sociedad cada día se ven más casos de intolerancia, de violencia, de conductores que en un momento de ira se bajan, se agreden, se golpean, transeúntes, el otro se golpean. ¿Por qué? Porque la gente está cargada de estrés, la gente está cargada de intolerancia, porque no nos respetamos los unos a los otros, porque pareciera que odiáramos a todo el mundo. Y todo eso empieza en la casa, en el hogar empieza eso. Por eso es necesario restaurar la honra y el respeto. Honrar es mostrar respeto, consideración a una persona. Debemos enseñar primeramente a honrar a Dios, a honrar a los padres, a honrar a las autoridades. Debemos aprender a enseñar que las groserías, el maltrato físico, verbal, deshonran a las personas. Y nosotros tenemos que honrar la vida, honrar al prójimo, aún respetar los animales, respetar las diferencias de pensamiento, respetar los gustos de otras personas. Así no nos gusten, así nos parezca una locura lo que piensa, es su pensamiento, hay que respetarlo. Debemos aprender a enseñar a respetar el punto de vista de los demás sin incurrir en el bullying, sin incurrir en las agresiones. Las personas que simplemente quieren ridiculizar a otro es porque no fueron enseñados en la honra y en el respeto por el prójimo. Jesús dijo en una ocasión en Mateo 7:12, así que en todo traten ustedes a los demás de tal forma como quieren que ellos los traten a ustedes. Escúcheme, nosotros debemos aprender a enseñar a nuestros hijos y en nuestra casa, enseñar, practicar, que así como los demás queremos que nos traten, así nosotros debemos tratar a las demás personas. Otro valor que tenemos que enseñar es la verdad. Ese principio importante. Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad no es solamente dejar de mentir. No digo mentira, digo la verdad. Bueno, eso es parte de la verdad. Pero la verdad también tiene que ver con la integridad. La verdad también tiene que ver con la honestidad. Debemos combatir todo tipo de mentiras, toda falta de integridad, toda falta de honestidad en nuestra casa. Debemos enseñarles a nuestros hijos a ser correctos, a ser íntegros, a no defraudar, a ser personas de palabra, que si tú diste una palabra, cúmplela.
Que si te comprometiste a llegar a tal hora, llega a esa hora. Eso es parte de la verdad, eso es parte de la integridad. Una persona mentirosa, incumplida, una persona que dice llego a tal hora y llega a otra, esa persona pierde confianza, pierde credibilidad. No será alguien en el cual se pueda confiar, porque todos esos detalles son parte de la verdad. Decir la verdad, y está comprobado, decir la verdad trae paz mental, física a las personas. Cuando usted tiene una verdad que no ha podido decir porque la tiene guardada, escondida, cuando por fin la dice, usted descansa completamente. La verdad tiene que ver con mi integridad en el trabajo. ¿Cómo quiero yo que mis hijos sean íntegros cuando yo llego a mi casa con cosas de la empresa, que me las traigo a escondidas, que no se dieron cuenta, me las traigo para mi casa, pocillos, cositas, cosas que son de la empresa, yo me las traigo para mi casa? Eso es falta de integridad. Estamos negando la verdad. Nosotros tenemos que aprender a ser correctos en el lugar donde trabajamos, no hacer mal uso de las cosas que ponen a nuestra disposición para trabajar. Debemos aprender a no ser de las personas que trabajan solo cuando las ven, pero cuando no las están viendo, entonces toman del pelo y tratan de quemar el tiempo. Eso es falta de integridad. Eso es negar la verdad. Debemos ser personas íntegras y personas honestas, y eso lo aprendemos en casa. Cuando usted le enseña a sus hijos a ser responsables en sus tareas, usted les está enseñando a andar en la verdad. Porque ¿cuántos jóvenes desde niños aprenden a que no llevan la tarea, no cumplen con sus compromisos? Y qué fácil decir una mentira. No, profesora, se me dañó, se me perdió la información, yo lo hice, pero las mentiras. Todo eso es falta de integridad y tiene que ver con la mentira. Y un principio más que debemos restaurar y que también es muy importante en la familia es el perdón. El perdón es fundamental si queremos sanidad en nuestra familia. En Efesios 4:32 dice: por el contrario, sean mutuamente buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Mi hermano, el perdón es una decisión de dejar atrás el rencor, los malos pensamientos, los deseos de venganza. El perdón es una decisión, es una determinación que yo tengo que tomar. El perdón no tiene que ver con emociones. El perdón no depende de nadie más, solo de mi decisión. La gente dice: yo lo perdono, pero cuando él me pida perdón primero. Yo lo perdono, pero cuando él cambie esa forma de ser. Yo lo perdono, pero si esto, si aquello. No. El perdón no tiene que ver con eso. El perdón es mi decisión. Mi decisión. La gente dice: pero ¿cómo lo puedo perdonar si sigue haciendo lo mismo? No se trata de que la otra persona, quizás esa persona nunca cambie, quizás siempre siga haciendo lo mismo, pero usted debe perdonar por su salud, por su corazón, porque usted quiere mantener la armonía en su casa. Nosotros debemos aprender a no darle rienda suelta a nuestra ira, a nuestro odio, a nuestro rencor. Y todo eso se logra únicamente a través del perdón. Y en la casa debemos enseñar a pedir perdón. Desde pequeños, cuando tú le enseñas a tu hijo, si agrede al hermano, a la hermana, si le hace, pídele perdón. Pídele perdón a tu hermano, pídele perdón a tu hermana. Enseñarles a nuestros hijos a pedirle perdón a sus papás cuando se equivocan. ¿Cuántas veces yo a mis hijos, cuando ofendían, cuando hacían algo que ofendía y hería a su mamá, yo los corregía y después le decía: vaya, pídale perdón a su mamá. Vaya, pídale perdón a su mamá. Y ella hacía lo mismo: pídale perdón a su papá cuando ellos ofendían a sus hermanos. Siempre teníamos que decir: pídale perdón a su hermano. Pídale perdón. Y hacíamos que le pidieran perdón. Porque les estamos enseñando a tener un corazón sano. Les estamos enseñando a tener un corazón sensible, un corazón perdonador. Eso lo enseñamos en la casa. Eso lo enseñamos nosotros como padres. En Mateo capítulo 18, Jesús da una parábola acerca de un siervo que no quiso perdonar la deuda a su consiervo. Y dice: y entonces enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone
de corazón a su hermano. Qué tremendo cómo el Señor pone el perdón como un requisito fundamental. La palabra dice que nosotros hemos sido perdonados por gracia. La palabra enseña que Dios perdonó todos nuestros pecados en Cristo, todos. Y escúcheme esto, no hay ofensa más grande que la que nosotros le hemos hecho a Dios. Cualquier ofensa que otra persona le haya hecho a usted no se compara con la ofensa que usted ha hecho hacia Dios al pecar. Así que si Dios le perdonó a usted una deuda tan grande, una ofensa tan grande, lo perdonó, lo sigue amando y lo bendice, ¿cuánto más usted y yo estamos llamados a perdonar cualquier ofensa de las personas que están a nuestro alrededor, empezando por nuestra casa, empezando por nuestra familia? Mi hermano, nosotros debemos aprender que el perdón trae restauración, trae liberación y trae sanidad. En Santiago, capítulo 5, verso 16, dice la Escritura: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros debemos entender que la única manera de tener un corazón sano es sacando las ofensas, los rencores, los resentimientos que tengamos albergados y que generalmente están desde nuestra casa. Porque las ofensas que más marcan el corazón de una persona son las de aquellos que están cerca de nosotros, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres. Ese núcleo familiar, allí es donde se generan las heridas más grandes, los resentimientos más grandes, ahí es donde se generan los odios más grandes. Yo he conocido familias con hermanos que pasaron 20, 30 años y no se dirigían la palabra. He conocido hijos que un día se fueron por el maltrato de sus padres y jamás volvieron a dirigirle la palabra a sus padres. Eso es amargura del corazón. Eso son relaciones rotas, porque nunca hubo perdón, no hubo la oportunidad para perdonar. Así que este es el tiempo para que nosotros traigamos sanidad a nuestra casa, sanidad a través del perdón, sanidad a través de que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos el perdón, como lo dice la palabra. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ayudar a que nuestros hijos tengan un corazón sano. Pero qué triste es ver cómo muchos padres hacen todo lo contrario. Ver cómo muchos padres, en lugar de ayudarle a sus hijos a tener un corazón sano, se lo ayudan a envenenar. Cuando a veces los padres se separan, se divorcian, entonces el papá quiere llenarle a sus hijos el corazón, quiere cargárselo contra la mamá, o la mamá quiere llenarle el corazón de resentimiento contra el papá. Su papá es esto y otro. Su mamá es esto y otro. Qué tristeza que como padres, en lugar de ayudarle a nuestros hijos a tener un corazón sano, se lo queremos envenenar, se lo queremos dañar. Pero hoy es el tiempo para permitir que la palabra de Dios traiga sanidad, traiga liberación, traiga restauración a los corazones. Yo le invito ahí donde está, hagamos una oración. Digámosle al Señor que queremos que Él traiga sanidad a nuestra casa, a nuestra familia. Cuando enseñamos a un niño a pedir perdón, cuando le enseñamos a un niño a disculparse, cuando le enseñamos que no haga daño a otro, que si comete un error, que se comporte de la forma adecuada, que pida perdón, que reconozca sus errores, le estamos enseñando a mantener un corazón sano y a tener una vida de felicidad. Hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, que tu palabra siempre trae sanidad, perdón y restauración. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a extender perdón en nuestra familia, que podamos perdonar y sanar toda herida, todo resentimiento, toda amargura que haya en la relación de pareja, en la relación con los hijos, en la relación con los padres. Que podamos, Señor, experimentar la felicidad y el gozo que tu Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Hoy declaramos bendición en las familias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Que el Señor conceda paz en tu casa, un corazón sano y unas relaciones sanas en el nombre de Jesús.